Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos inolvidables. Si el día no ha empezado de la mejor manera, no se preocupen. Prometo que este vídeo los distraerá y los hará reflexionar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, algo que ha generado mucha especulación, rumores y, seamos honestos, drama. Vamos a hablar de Yaman y Demet. Específicamente vamos a desentrañar el misterio detrás de su ruptura y, lo más importante, vamos a tratar de descubrir la verdad oculta. No será tarea fácil, estoy seguro de que juntos podremos analizar todo con una visión más clara. Sé que este tema es delicado y que hay muchas opiniones diferentes, pero prometo que vamos a abordar esto con respeto y tratando de separar los hechos de la ficción. Vamos a analizar la información disponible, los rumores que han circulado y, lo más importante, vamos a intentar entender qué pudo haber pasado entre estos dos actores tan queridos. No vamos a dar nada por sentado y cuestionaremos cada detalle. Intentaremos ser lo más objetivos posible, aunque entiendo que las emociones a veces nos nublan la visión. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo y así formarías parte de esta increíble comunidad. Siempre trato de traer temas que les interesen y que generen debate, así que su suscripción es un gran incentivo para mí. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Cada comentario, cada like y cada vez que comparten mis vídeos me da una alegría inmensa. Gracias de verdad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo de Yaman y Demet. Preparen sus palomitas, saquen sus cuadernos para tomar notas y pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a adentrarnos en el laberinto de rumores y especulaciones para intentar encontrar la salida. Bien, empecemos por el principio. Para entender el contexto, tenemos que recordar la magia que emanaba de la pantalla cuando Yaman y Demet protagonizaron la exitosísima serie turca Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable. Era palpable, electrizante. No solo en la serie donde sus personajes Can y Sanem vivían una historia de amor de ensueño, sino también fuera de ella. En las entrevistas, en las fotos detrás de cámaras, en las interacciones en redes sociales, la conexión era evidente. Los fans, obviamente, se volvieron locos. Se enamoraron de la pareja en la ficción y, como suele suceder, querían ver esa relación florecer en la vida real. Anhelaban ver a Can Yaman y Demet Özdemir replicar la magia de Can y Sanem. La verdad es que era difícil no caer en la fantasía, ¿verdad? Los guionistas y los directores hicieron un trabajo excepcional al crear una historia tan cautivadora y al elegir a estos dos actores para interpretarla. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Y aunque durante un tiempo pareció que la relación entre Yaman y Demet podría ser algo más que una simple amistad profesional, las cosas tomaron un giro inesperado. De repente las sonrisas y los gestos cariñosos que veíamos en las redes sociales empezaron a desaparecer. Las interacciones se volvieron más formales, más distantes. Y como era de esperarse, los rumores sobre una posible ruptura no tardaron en aparecer. Los foros de fans se llenaron de teorías y especulaciones. La incertidumbre se apoderó del fandom. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Porque a diferencia de otras parejas de celebridades que anuncian públicamente su separación, Yaman y Demet nunca hicieron una declaración oficial. Nunca confirmaron ni negaron su relación, ni tampoco su ruptura. Esto dejó un vacío enorme, un espacio para la especulación desenfrenada. Lo que tenemos son indicios, comportamientos, declaraciones ambiguas y, sobre todo, muchísima especulación. Analicemos cada uno de estos elementos. Las interacciones públicas se volvieron escasas y frías. Los comentarios en redes sociales se volvieron genéricos. Las entrevistas conjuntas desaparecieron por completo. Todos estos indicios apuntaban a una posible ruptura, pero la falta de confirmación oficial mantenía la esperanza de algunos fans. Una de las principales teorías que circulan es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Imaginen ser constantemente observados, juzgados y analizados por millones de personas en todo el mundo. Cada gesto, cada mirada,
cada palabra es interpretada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Cada publicación en Instagram, cada aparición pública, cada rumor es analizado con lupa. Esto sin duda puede poner mucha presión sobre cualquier relación, especialmente a que está comenzando. Imaginen tener que actuar como si todo estuviera bien cuando en realidad están lidiando con problemas personales. Es una carga enorme. Otro factor que se menciona con frecuencia es la intromisión de las familias. En algunas culturas, la opinión de la familia es muy importante y puede influir en las decisiones personales. La cultura turca es conocida por la importancia que le da a la familia. Se dice que las familias de Yaman y Demet no estaban del todo de acuerdo con la relación, y que esto pudo haber generado tensiones entre ellos. Se rumora que ambas familias tenían diferentes expectativas para sus hijos y que no veían con buenos ojos esta relación. Este es un factor muy común en las relaciones y puede ser un detonante importante. Pero más allá de estas teorías, existe una verdad que es difícil de ignorar: las personalidades de Yaman y Demet son muy diferentes. Yaman es conocido por ser una persona reservada, introspectiva y enfocada en su carrera. Siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado los escándalos. Demet, por otro lado, es más extrovertida, espontánea y le gusta compartir su vida con sus fans. Disfruta interactuando con sus seguidores y mostrando su lado más divertido. Estas diferencias, que al principio podrían haber sido complementarias, con el tiempo podrían haber generado fricciones y desacuerdos. Es posible que Yaman se sintiera abrumado por la exposición mediática que conlleva estar con Demet, mientras que Demet podría haber sentido que Yaman era demasiado reservado y poco dispuesto a compartir su relación con el mundo. Ahora hablemos un poco más sobre los rumores que han circulado. Algunos medios de comunicación llegaron a afirmar que hubo fuertes discusiones entre Yaman y Demet, incluso que llegaron a gritarse en público. Se decía que las discusiones eran frecuentes y que la tensión era palpable en el set de grabación. Otros, por el contrario, aseguraban que la ruptura fue amistosa y que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Estas fuentes cercanas a los actores afirmaban que la decisión fue mutua y que ambos querían seguir adelante con sus vidas. También se habló de terceros en discordia. Se rumoreó que Yaman había estado saliendo con otras mujeres mientras estaba con Demet, y viceversa. Estas acusaciones nunca fueron probadas y siempre estuvieron rodeadas de controversia. Sin embargo, estos rumores causaron mucho daño a la imagen de ambos actores y alimentaron aún más la especulación. Sin pruebas concretas, es difícil determinar la veracidad de estas afirmaciones. Lo que sí es cierto es que después de la emisión de Erken Cikus, Yaman y Demet no volvieron a trabajar juntos. Y aunque han coincidido en algunos eventos públicos, siempre han mantenido una distancia prudente. Evitaron interactuar entre ellos y trataron de no ser fotografiados juntos. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores sobre su ruptura. La falta de proyectos conjuntos y la distancia evidente en eventos públicos son un claro indicio de que algo no iba bien entre ellos. Pero, ¿cuál es la verdad oculta detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Yaman y Demet? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. No existe una única explicación que lo abarque todo. Probablemente la verdad sea una combinación de todos los factores que hemos mencionado. La presión mediática, la intromisión de las familias, las diferencias de personalidad y quizás, también la presencia de terceras personas. Todos estos elementos pudieron haber contribuido a la ruptura de la relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Yaman y Demet no fue tan idílica como muchos fans querían creer. La realidad suele ser más compleja y menos romántica que la ficción. Y que por alguna razón, decidieron que era mejor seguir caminos separados. Esta decisión, aunque dolorosa para los fans, es comprensible. A veces, lo mejor es alejarse de una situación que no funciona y buscar la felicidad en otro lugar. Ahora bien, es importante recordar que Yaman y Demet son seres humanos, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. No son personajes de una serie de televisión. Tienen derecho a la privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre su vida personal. No están obligados a satisfacer las expectativas de los fans ni a revelar detalles íntimos de su relación. Por eso creo que es fundamental que respetemos su decisión y que no sigamos alimentando los rumores y la especulación. Deberíamos dejar de lado la curiosidad morbosa y enfocarnos en admirar su trabajo.
En lugar de centrarnos en el pasado, deberíamos enfocarnos en el presente y en el futuro de estos dos talentosos actores. Apoyar sus nuevos proyectos y celebrar sus logros. Y hablando del futuro, ambos han seguido adelante con sus carreras y han cosechado importantes éxitos. Yaman ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, tanto en Turquía como en Italia. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Demet, por su parte, también ha participado en importantes proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su carisma y su talento la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar las dificultades y de seguir creciendo en su carrera. Su resiliencia y su pasión por la actuación son admirables. Y eso es lo que realmente importa. Su trabajo es lo que debería definir su legado, no los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Personalmente creo que tanto Yaman como Demet merecen toda la felicidad del mundo. Espero que ambos encuentren la paz y la tranquilidad que necesitan para seguir adelante con sus vidas. Y espero que en el futuro encuentren el amor verdadero y puedan formar una familia. Que encuentren a alguien que los ame y los respete por quienes son. También creo que es importante aprender de esta experiencia. La historia de Yaman y Demet nos enseña que las relaciones de pareja no son perfectas, y que a veces, por mucho que queramos que algo funcione, simplemente no es posible. No todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces, lo mejor es aceptar que las cosas no salieron como esperábamos y seguir adelante. También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás, especialmente de las celebridades. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y sus propios sueños. Y sobre todo nos enseña que la vida sigue adelante, incluso después de una ruptura. Yaman y Demet han demostrado que es posible superar una decepción amorosa y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Han convertido el dolor en fuerza y han utilizado su experiencia para crecer como personas y como profesionales. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida de las celebridades que olvidamos que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y problemas. Nos dejamos llevar por la fantasía y olvidamos que detrás de la imagen pública hay seres humanos reales. Es importante admirar su talento y disfrutar de su trabajo, pero también es importante mantener la perspectiva y no idealizar su vida. No todo lo que brilla es oro, y detrás de las sonrisas y el glamour, a menudo se esconden historias de sufrimiento y decepción. Debemos recordar que las celebridades también tienen problemas, inseguridades y miedos. Por eso creo que es fundamental que seamos respetuosos y comprensivos con las celebridades, y que no las presionemos para que cumplan con nuestras expectativas. Ellas también tienen derecho a ser felices y a vivir su vida como mejor les parezca. Dejemos que vivan sus vidas y apoyemos su trabajo. Y hablando de felicidad, espero que todos ustedes estén encontrando la felicidad en sus propias vidas. Recuerden que la felicidad no es un destino, sino un camino. Es un viaje que debemos emprender cada día. Y que depende de nosotros construir ese camino y llenarlo de momentos felices. Rodéense de personas que los amen y los apoyen. Persigan sus sueños y nunca se rindan. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la información que les he compartido. Espero haberlos hecho reflexionar y ver este tema desde una perspectiva diferente. En resumen, hoy hemos hablado sobre la ruptura entre Yaman y Demet, y hemos tratado de desentrañar la verdad oculta detrás de este misterio. Hemos analizado las teorías, los rumores y los factores que podrían haber influido en su decisión de separarse. Hemos intentado ser lo más objetivos posible y separar los hechos de la ficción. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad es probablemente una combinación de varios factores, incluyendo la presión mediática, la intromisión de las familias, las diferencias de personalidad y quizás también la presencia de terceras personas. No hay una única respuesta, sino una compleja interacción de elementos. También hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no idealizar su vida. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros y merecen nuestro respeto y comprensión.
Y hemos hablado sobre la importancia de encontrar la felicidad en nuestras propias vidas. La felicidad es un camino que debemos construir cada día. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura entre Yaman y Demet? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de su separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan y cómo ven este tema. También me gustaría que me dijeran qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Estoy abierto a sugerencias y me encantaría saber qué les interesa. Quiero crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental para mí. Recuerden que suscribirse es gratis y que pueden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ningún vídeo. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso y recuerden ser felices.